Ahora presentamos a la siguiente oradora de esta noche. Ella es Mayra Arena. Mayra nació en Villa Caracol, Bahía Blanca. Se convirtió en la pieza visible de la extrema pobreza en Argentina. Un extenso escrito suyo, publicado en las redes sociales, le permitió contar cuál fue la experiencia, cuál fue la realidad de su vida y cómo es el presente de cientos de miles de ciudadanos perdidos en la marginalidad. El texto titulado El beneficio de ser pobres sirvió como eje para su pedido de ayuda y exhibió un mundo que millones de argentinos y argentinas ignoran cada día. Mayra estudia Ciencias Políticas en la Universidad de 3 de Febrero y vive con su trabajo como depiladora y la asignación universal por hijo. Ella comenzó a relatar en las redes diferentes apreciaciones suyas sobre la vida y la gente que la rodea. En torno a esta cuestión, indica que su objetivo es claro: abrirle los ojos acerca de la pobreza tanto a las clases marginales como a las clases medias y altas. La recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, buenas noches. Siendo las 10 de la noche, que estén acá escuchando todo esto, me da un indicio que no están bien de la cabeza o tienen problemas en sus casas y no quieren volver. O las dos cosas. O las dos cosas. Gracias por quedarse hasta lo último. La verdad es lindo ver este interés por lo social, por la renta básica o por esto, por el debate, por cuestionarnos el sentido común. Yo me dedico a hablar de pobreza. Es de lo que creo que sé, porque la conozco, no porque haya estudiado. Y me gusta abordarla desde distintos aspectos, desde distintas aristas, si se quiere, porque no me parece que tenga tanto que ver con la cuestión económica como se mide, o por el ingreso, o por el consumo, o por lo que cobras, o por lo que no cobras. Y no estoy hablando de algo idealista, ni de que vales por tus valores, ni nada de eso. Estoy hablando del rechazo que existe socioculturalmente hacia el pobre, que no es necesariamente el que menos gana, o el que no tiene trabajo, o el que está en condiciones económicas de pobreza. Hay un rechazo sociocultural al que es culturalmente, y lo digo entre muchas comillas, pobre. Porque hay muchos tipos de pobres, y no es por escalera económica. ¿Me prestas ese? De los distintos pobres que hay, a mí me divierte mucho analizarlos, conocerlos, para saber desde dónde podés solucionar el problema de ese tipo de pobreza. No todas las pobrezas se pueden solucionar de la misma manera, porque las pobrezas son distintas, cuantitativamente y cualitativamente, ¿sí? En el fondo del pozo, obviamente que está el villero, el marginal, el pobre, digamos, violento, quizás con problemas de adicciones, el que tuvo problemas familiares, que fue expulsado de su hogar y por ahí de repente vive en la calle o vive en una situación chotísima de precariedad y de pobreza, pero ese es muy odiado en la sociedad. A ese tipo no lo entiende nadie y no lo quiere ayudar nadie. Hay una sensación de que ese tipo quiere ser pobre, quiere ser villero, quiere ser agresivo y de que encima si puede me va a afanar a mí. Entonces lo quiero ver muerto, ¿no? El negro de mierda de la sociedad, que somos todos el negro de mierda de alguien, pero el negro de mierda de todos, el que está bien al fondo, es el que en peores condiciones está. Porque económicamente, aunque le prestemos toda la ayuda del mundo, el marco en el que vive, de adicciones, de violencia, de exclusión, de resentimiento, hace que lo económico no sea esencial. Y que una ayuda económica no le signifique necesariamente una salvación. Después está el pobre con plata. Culturalmente,
a los pobres que somos pobretones de toda la vida y que no conocemos otra economía, si algún día ascendemos económicamente, nadie nos va a aceptar como seres de clase media, nadie nos va a aceptar como ricos. Vamos a ser los negros con plata, vamos a ser los pobres con plata. El pobre con plata está presente en todos lados, ha habido mucho surgimiento de movilidad de clases, pero culturalmente hay dos tipos de pobres con plata. Está el piojo resucitado, que todos conocemos, el que se convierte automáticamente de un día para otro en blanco, es patrón, negrea a la gente, hace las mismas forradas que le hacían a él, cambia culturalmente sus costumbres y empieza a parecerse cada vez más al opresor, digamos, empieza a parecerse cada vez más a ese que antes le cagaba la vida, porque quiere ser como él, y no hay mejor opresor que el que fue oprimido, porque no hay nadie que sepa negrear tanto como aquel que fue negreado. Ese piojo resucitado que tenemos, y muchos en la sociedad, también representa un tipo de pobre, que como el anterior no es una cuestión económica. Ese pobre lidia todo el tiempo con la frustración de que los que están a su par económicamente, o sea, los ricos nuevos ahora con los que se junta, no lo aceptan como un igual. Y él lo sabe. Sabe que nunca va a ser igual para los otros. Y ese complejo de rico nuevo es peligrosísimo. Y dentro de los pobres con plata, además del piojo resucitado, está el otro, el negro con plata. El que no deja de ser un cabeza, y que lo vemos mucho en los jugadores de fútbol, que la pegan y se vuelven millonarios y se aseguraron ellos y 3 generaciones más, pero no dejan de ser culturalmente como eran. No la caretean. Y esos son los más odiados. Este negro de mierda, mirá, tiene toda la guita y lleva el cumpleaños a mala fama, pudiendo llevar a, no sé, la orquesta. El negro con plata, que sigue siendo igual, es odiado por los pobres y por los ricos. Eso es un desastre, porque te genera una división entre pobres y entre ricos. Hay una grieta, digamos, de las tantas que tenemos en Argentina, de cómo vemos a estos sujetos. Maradona es una grieta, Centurión es una grieta. Todo aquel rico nuevo genera una camada de gente que lo banca o que lo odia a muerte, pero se opina sobre él, y no sobre su cuestión económica o sobre lo que lo hizo rico o sobre sus talentos, sino sobre cómo vive, o sea, sobre su cultura. ¿Sigue siendo un negro o no es más un negro? ¿Y quién define lo que es ser un negro? Bueno, el sentido común. El sentido común que reina en la Argentina nos dice cuáles son las cosas de negro y cuáles no. Gastar, por ejemplo, plata en determinadas cuestiones es de negro. Tener prioridades distintas de las que se supone que tenés que tener es de negro. Tener primero el celular antes que la pieza revocada es de negro. Irte al baile si tenés hijos es de negro. Toda nuestra vida, cuando somos pobres, está cuestionada y delimitada por un sentido común que nos dice cuál es lo correcto, qué es lo correcto que tenemos que hacer y qué cosa no, qué cosa nos convierte en negros. Pero además de esta división entre los pobres y los ricos nuevos y los ricos de siempre, yo hablo siempre de pobreza estructural y no hablamos nunca de riqueza estructural, de los que siempre fueron ricos y no conocen otra vida que ser ricos. Y culturalmente también estos tipos son los más difíciles de conquistar, porque no conocen otra vida que no sea la riqueza, y no conocen otra vida que no sea el manejo de empresas, de explotación, no conocen otra vida que no sea el lujo. Y sobre todas las cosas no conocen lo que es la vida del trabajador.
casualmente esos tipos que siempre fueron ricos, que son muy pocos, son los que manejan la vida o los que tienen el poder para mover la aguja en la vida de todos los que somos trabajadores. ¿Hay trabajadores acá? ¿Son trabajadores? ¿O somos todos ricos hablando de pobreza? Somos todos laburantes, creo yo. Esta cuestión cultural que nos divide hace que la pobreza no sea una cuestión económica. Y durante el kirchnerismo se luchó mucho por incluirnos a los pobres económicamente, pero no se nos incluyó culturalmente. Nunca nos odiaron tanto a las mujeres pobres como desde que empezamos a cobrar la asignación universal por hijo. Nunca hubo tantos memes en internet denigrándonos a las mujeres pobres por en qué gastamos nuestra plata, o cómo nos vestimos, o cómo nos maquillamos, o cómo nos depilamos las cejas, que desde que empezamos a recibir ayuda social. Odiar al pobre nunca había estado tan de moda. Ahora había un motivo para odiar al pobre, que recibe plata sin laburar. Y eso es algo que en el sentido común que reina en la Argentina es imperdonable. La plata hay que ganarla laburando. Y te lo dicen trabajadores y te lo dicen pobres. Perdón, me olvidé de un tipo de pobre, que es el pobre antipobres, que es el pobre que vos tuviste. El pobre antipobres es fantástico. Es el que vive al lado del rancho tuyo, tiene un rancho igual que el tuyo, tiene hijos igual que los tuyos. Es un gorila vegetariano. Vive en la cuadra llena de perros, igual que vos. Y sin embargo, odia a los pobres. Estos negros de mierda, mirá, toda la calle mugrienta, viven en la misma calle. O sea, estos negros de mierda él recibe lo mismo. O sea, es exactamente igual, pero por algún motivo él no se siente parte de esa mezcla horrorosa de hijos de inmigrantes, de primera generación, de madres solteras que abundan a rolete en los barrios. Él no se siente cerca de todo ese mejunje. Él se siente a años luz, aunque viva al lado. Ese pobre antipobre que abunda acá en la Argentina es más de derecha que el rico de derecha. Ese pobre antipobre nos quiere matar a todos los negros antes que el otro. Y hay un amor por el materialismo, por la plata que tiene el pobre, que hace que sea tan antichorros, por decirlo. Yo no sé cómo se le dice formalmente a la gente antichorros. El antichorro es el que quiere matar a todos. Robaste un celular, al paredón, listo, este no jode más. Bueno, tipo Feynman. Ese pobre, por supuesto, el tipo viene reventado de laburar 14 horas y alguien le afana. Y por supuesto, le quiere cortar la cabeza al que le afanó. Entonces ese tipo es muy probable que sea de derecha, y al que no le entre en la cabeza una idea de una renta básica universal, de este negro sin laburar va a ganar más plata que yo, porque ese tipo es capaz de darse de baja de la renta universal con tal de no ser como los otros negros. Yo no soy un planero, planeros son los otros. Entonces me parece que tenemos que luchar para que primero este tipo se dé cuenta, mirándose al espejo, mirándose la billetera y mirándose la economía, qué clase de sujeto es. Tenemos la tendencia a creer que somos o que estamos mejor de lo que creemos, ¿sí? Y le pasó a mucha gente que pensó que ya tenía la vaca atada y que sabía que este gobierno iba a hacer lo que está haciendo. Sí, hubo muchos que fueron engañados, pero hubo muchos que sabían que este gobierno iba a hacer esto, pero pensaron que ellos eran de parte de los que se salvaban. Tuvieron un error de cálculo y pensaron que ellos iban a quedar adentro del grupo que no iba a salir afectado por todas estas políticas. Además de la parte cultural de la pobreza,
está la parte económica. La parte económica es la que todos conocemos, es esto de si no te alcanza para vivir más o menos bien, para comprar una canasta básica, sos pobre. Pero hay una realidad, y es que en Argentina todos tenemos, o sea, yo soy de Bahía, una ciudad muy de derecha, y tengo ideas muy de derecha, naturalmente arraigadas por el lugar donde crecí. Bahía es una ciudad recontra militar, el PRO ganó con el 72%, así que se imaginarán. Y es que la plata hay que ganársela laburando, y si no te la ganás laburando sos indigno. Como esta idea reina, económicamente hablando, hay mucha gente que en este momento está empobrecida, la está pasando como el orto, pero no quiere ir a pedir ayuda a una municipalidad, ni quiere una renta universal, ni quiere una asignación universal por hijo, quiere encontrar laburo. Ahora, el problema en Argentina es que no hay trabajo. Entonces, ¿cómo hacemos para sobrevivir los que queremos salir adelante laburando si nadie nos da laburo? Esa es una de las paradojas que genera esta nueva economía hiperindustrializada, que hace que estos tipos tengan 10 máquinas que hacen el trabajo que antes hacían 200 tipos, pero no hay tipos asalariados para comprar los productos que venden. Entonces, ni siquiera piensan en generar trabajo desde un punto de vista egoísta, si se quiere. Es decir, voy a generar laburo para tener, aunque sea quien me compre estas boludeces que yo vendo. Entonces es importante trabajar la cuestión económica desde una manera viable y lógica, para que los que quieren estar adentro sin recibir una ayuda a la que consideran indigna, porque para un tipo de 40 y pico de años recibir un plan social, para el tipo que tiene la mentalidad de que el plan social te saca la dignidad y sos un indigno y no servís para nada si no te lo ganaste laburando, para ese tipo es estar al borde del corchazo recibir una ayuda social. Es pensar en que no servís para nada como tipo. Y resalto mucho lo de los tipos porque son los que más tienen este complejo de que tienen que llevar el pan a la casa, porque los han criado para eso, para ser el sostén de familia y para no fracasar como sostén de familia. Y por último, políticamente, me parece que dentro de todos los ministerios que puede tener un gobierno, ¿cuál piensan que es el ministerio que más quiere los militantes? A ver, hoy gana Cristina las elecciones, ¿no? Todos los que la ayudan se pelean por los ministerios. ¿Cuál es el ministerio más deseado? Desarrollo social. Trabajo. Economía. Minería. Salud. Todos esos no existen más. Que si otro con chavos, porque por ahí no va. Dijeron varios. Ninguno dijo el de cultura. ¿Quién es el ministro de Cultura actual? Pero ¿para qué va el ministro de Cultura si el poder de decisión El secretario. ¿Saben quién es el ministro de Cultura? Aunque no exista más el ministerio. Es Durán Barba el ministro de Cultura. Durán Barba es el mejor ministro de Cultura de la historia. Y lo tenemos que reconocer, porque tenemos que saber con quién estamos lidiando. Coma Nieto. El tipo agarra y te dice que es sentido común, que es lógico, que vos no podés gastar más de lo que tenés. Y todos los ayudantes que tienen, Radio Mitre y en las distintas repetidoras compulsivas, lo dicen. Y vos te subís a un taxi y el tipo que labura 12 horas para ganar 18.000 pesos de mierda, te dice, no, está bien que estemos así, no podíamos estar como estábamos. Eso era toda una joda. Una mentira. Era toda una mentira. O sea, yo estaba mejor, podía comer asado todos los fines de semana, pero eso era mentira. Por eso ahora estamos así. Han logrado insertar como un chip en la cabeza de la gente esa cultura. La cultura del el trabajador no puede vivir tan bien. ¿Cómo vas a ser laburante y te vas a ir de vacaciones a otro país?
¿Qué sos, hijo de empresario? El laburante tiene que subsistir con lo básico, irse de vacaciones a la localidad más cercana, si sea Mar del Chorongo, y comer asado para el cumpleaños de alguno de la familia y para las fiestas. Pará de contar. Más es libertinaje. Y es insostenible. Culturalmente ellos han triunfado. Y siguen triunfando todos los días. Porque los que le van a retirar al voto y nos van a volver a anotar a nosotros es porque están con la soga al cuello. Pero donde se recuperen de vuelta, el círculo maldito no tiene fin. Van a volver a creer que ellos están para otra cosa. Que se merecen otra cosa. Y que ya están podridos de mantener gente que no se esfuerza tanto como ellos. Políticamente es inviable aplicar una medida que todo el mundo considera antipopular. Y eso lo sabemos. Salvo que la vendas muy bien. Si vos sacás una política que la gente te va a salir de la calle. O te va a sacar el voto. O va a estallar la sociedad. Y en este momento yo creo que seguimos siendo una sociedad profundamente de derecha. Hoy hasta los más pobres están convencidos de que si te dan algo te están sacando la dignidad. Que las cosas son dignas cuando te las ganás. A mí, cuando yo me empecé a hacer conocida, entre comillas, yo me hice conocida por una anécdota que cuento cómo fue mi experiencia la primera vez que entré a un baño. Cuento que nunca había visto un inodoro, un bidet, pensé que eran súper ricos y tenían 2 inodoros. Y ni bien se empieza a viralizar esa charla, pero antes de todo esto, ni bien se empieza a viralizar un poco, ¿saben quién me llamó? La gente de Ferrum, los que fabrican inodoros y bidets. Es un país muy lindo. No, el capitalismo es hermoso y hay que reconocerlo. Me llamaron los tipos y me dicen que me mandaron el pasaje, me mandaron el taxi y tuve una reunión con los directivos de Ferrum. Yo digo, ¿qué chota van a querer? Yo modelo no soy para hacerles promociones, se sabía que yo era depiladora de toda la vida. No me cerraba qué iban a querer. La charla se sabía que es una charla TED, no es un video mío que yo pudiera poner auspiciado por esto. Y el tipo me dice, el tipo y la tipa eran varios, pero bueno, hablé hablaban 2. Me dice, nosotros queremos que vos, que sabés interpelar tan bien la pobreza, les vendas inodoros a los pobres. O sea, lo que menos me imaginaba yo era que querían que yo fuera promotora de ventas. Dice, ¿por qué? Porque sí, les tendría que agradecer. No, estos tipos querían que yo salga por el país, por los barrios populares, pero me mostraron una campaña, tenían preparado para salir a los barrios, hablar de lo que fue el cambio de mi vida cuando conocí un baño y a partir de ahí venderles al tipo y me dicen, no, Mayra, quédate tranquila. Porque si lo tienen que pagar en 24 cuotas, se lo vendemos igual. Esos tipos se creían que estaban siendo inclusivos. Y me dice la tipa, me dice, yo no creo en regalar nada. Si yo regalo algo, te estoy sacando la dignidad. Por eso me dice, Mayra, estoy con vos. Yo quiero que todos puedan tener todo, que lo paguen como puedan, cuanto puedan. Entonces esta tipa que seguro se siente re buena persona y a la noche duerme re bien y ella cree que el mundo va a ser más justo, está convencida de que si a vos te dan algo sin ganártelo, sin esforzarte, sin transpirar, sin arruinarte la espalda, estás perdiendo la dignidad. Ese es el triunfo de Durán Barba y de toda la ideología reinante que hemos tenido a lo largo de los años y que hoy está en su máximo esplendor. Nunca fueron tan claros. Nunca fue tan claro que piensan que tenés que trabajar por lo que te ofrezcan, por lo que te den. Que el trabajo es
una bendición, como dijo un ministro que tenemos en la actualidad. Entonces, como nos gobiernan estos tipos y culturalmente mucha gente piensa como ellos, en este momento no creo que estemos preparados para la renta básica universal. Es una opinión, claramente. Al final la decís. Tengo para responderte. Sí, por Es supuesto, una de las tantas objeciones pero que me tiene pueden convencer, estoy claramente abierta al debate. Pero yo creo que en este momento la sociedad argentina no quiere saber nada con eso. Y sobre todo en los sectores más pobres. Yo también pienso. Igual creo que hay que hacerlo. Por esto que les decía hoy, y es que a los pobres nunca nos odiaron tanto como cuando empezamos a recibir la asignación. Y después de recibir la asignación, que te compras una pilcha, te peinas un poco mejor y podés salir a buscar laburo, empezás a acceder a mejores laburos y a la vez nunca te odian tanto como cuando vos querés trabajar de otra cosa que no sea limpiando o cuidando viejos. Porque digamos, el pobre es un ejemplo cuando termina el secundario y limpia pisos y se la rebusca, se busca el mango. Ahora, ¿qué pasa cuando el pobre quiere ser contador? ¿Qué pasa cuando el pobre te dice, no, yo no voy a laburar de eso? Como, sos pobre, o sea, deberías laburar de lo que sea. Si estás, ¿es eso pasar necesidades? ¿Preferís pasar necesidades? Y sí, prefiero quedarme de hambre a aceptar tu laburo de mierda. Esa realidad no la tenemos conquistada. No la tenemos conquistada. El pobre prefiere ser basureado, comerse el garrón, pero decir yo me gano la guita laburando. A mí nadie me regala nada. Ningún político me dio nada. Y esa satisfacción y ese orgullo que siente el pobre es el único orgullo que tiene. Es la única satisfacción que tiene. Y por eso no tenemos derecho a robársela. Y hay que ser muy cuidadosos con esto. El orgullo que tiene el laburante de creer que nadie le regaló nada es lo único que tiene ese tipo. Y si yo voy y se lo saco y le digo, sos un pelotudo, no te das cuenta que con este gobierno y con el otro te esforzabas, no te das cuenta, no lo voy a conquistar en lo más mínimo. Claramente me va a odiar todavía más. Me parece que para conquistar a la derecha tenemos que entender a la derecha. Y no hablo de conquistar a macristas recalcitrantes que nos quieren hacer mierda a todos. Hablo de ese pobre de derecha, el laburante de derecha, el colectivero, el taxista, la maestra. Ese que se rompe el orto para pagar un colegio privado, pero te dice, no, yo no quiero que mis hijos vayan a la escuela pública. Yo quiero que mis hijos vayan al Garchetti School con todos los hijos de los Garcas, que se relacione con los hijos de esos, y yo en un asado me hago amigo del que es gerente y le acomodo a mi señora ahí y nos paramos para toda la vida. Ese tipo que siempre va a querer cagar más alto que el culo, nunca va a querer votar a un gobierno popular. Por eso hay que entenderlo y por eso hay que decirle, ¿sabes qué? Tenés razón. Ojalá yo pudiera mandar a mis hijos al Garchetti School. Pero mirá, necesitamos una buena escuela pública. ¿Sabés por qué? Porque si no, con todos los paros que hay, el Garchetti School se llena de los hijos de las maestras, de los trabajadores, de los taxistas, que mandan y pagan la cuota del Garchetti para no tener paros. Entonces, para que esos del medio, que no son como vos, no están a tu nivel, para que esos vayan a la escuela pública, necesitas una buena escuela pública. Es como la buena salud pública. Con esa gente la tenés que promover diciéndole, necesitas un buen hospital. Mirá que si no puede venir cualquier negro y te contagia cualquier cosa. Necesitas que la negrada esté sana. Yo conozco demasiado a la derecha, soy de una ciudad recalcitrantemente de derecha,
y por eso no soy tan optimista como ustedes. Sí creo que nos pueden llegar a votar, sí creo que pueden llegar a votar medidas populares, siempre y cuando les hagamos creer que son para que ellos estén a salvo en su nube de pedos y en su mundo de consumo y de élite al que les asusta que nosotros accedamos. Por eso no estoy de acuerdo está bien, con la renta universal, a pesar de que me parece una propuesta maravillosa, pero creo que necesitamos un ministro como Durán Barba que logre lo que ha logrado este tipo, y después, cuando la gente diga ¿cómo es que no tenemos renta universal?, ahí podamos meter una política que nos incluya a todos. Muchas gracias.